para ser testigo de saludarte. Nos pueden estar siguiendo también por Facebook, que estamos saliendo en vivo, por saludarte. Una pausa haciendo la diferencia, que es nuestra página en Facebook. Y estamos en www.radioyalgomás.com.ar y por YouTube, Radio y Algo Más Web. Así que ya, chicas, para darle la bienvenida, Caro, ¿pues está en altavoz? Caro está debutando en su operación técnica y ya le vamos entonces a dar la bienvenida, a una bienvenida cordial, a una bienvenida de la mañana, a nuestra primera invitada, que es Elena Mandel, que es licenciada en Psicología. Hola, Elena, ¿cómo estás? Mariana, Sandra y Rosa, te saludamos. Hola, buenos días a las 3. Un placer estar en el programa con ustedes. ¿Cómo estás, Elena? Empezamos siempre nuestro programa porque este programa nació en cuarentena. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás pasando este momento especial? Bueno, a mí me tocó pasarla con mi gata, encontrar nuevos recursos. Se me cayó de alguna manera el mundo que tenía que ver con un consultorio, un 80% presencial y un 20% online. Y bueno, empezando a ver, ¿no?, qué nos pasa con la culpa, con la obediencia, con esta sensación de que el mundo se volvió loco de pronto y todo se puso en pausa. Así que en época de aprendizaje y de transición. Época de aprendizaje y de transición, y también el aprendizaje viene de la mano de la decodificación bioemocional y la hipnosis clínica reparadora. ¿Por qué no le explicás a la audiencia de qué se trata esto? Bueno, la decodificación bioemocional es una herramienta paralela, en mi caso, a la psicología complementaria, psicoemocionales, conductuales. No solo heredamos el color de ojos y el color de pelo, sino que también nuestros ancestros. ¿Para qué nos sirve, te vas a preguntar, heredar los traumas? Y es una señal de alerta. Hay una dosis de miedo porque nos mantiene en un estado de alerta y de autocuidado. Entonces, suponiendo que en nuestro clan hubiera habido alguien que murió ahogado, nosotros podríamos perfectamente, por nuestra biología, sensación de alerta. Y cada enfermedad que nosotros tenemos, desde esta línea, se programa o bien en nuestro árbol familiar, o bien en nuestro proyecto sentido, que son los 9 meses antes de nacer hasta los 6 años de vida. Porque en ese momento que nosotros todos lo sentimos de acuerdo a cómo mamá vive estas emociones. Es decir, que si mamá está triste, si mamá está preocupada, si mamá está de duelo, entonces nosotros vamos a absorber todo ese sentir. Además, como las mujeres somos doble abuela, esto quiere decir que las experiencias que ellos han tenido a nosotros nos han quedado grabadas en el alma. Con esto, ¿cómo tal vez lo que estás diciendo es a partir de la aparición del síntoma se empieza a interrogar por caminos que invitan a un recorrido y a experiencia, porque yo vengo de 2 familias, la mitad, digamos, de 2 clanes, un clan que viene de Rusia y un clan que viene de Hungría. Y en cuanto a mi familia húngara, bueno, fue atravesada por la memoria del Holocausto. Entonces, en verdad, yo heredo una tristeza, toda esta tristeza que yo venía cargando, de dónde viene y cómo hacer para elaborarla. Y así me empecé a meter en este camino, porque uno porta yo portaba como una tristeza que venía de siempre, un no poder tener una vida plena, como
va a sentir una absoluta felicidad con lo que le pasó a los otros, y muy impregnada de runas, las migraciones, el desarraigo. A mí me tocó ser de la generación donde yo no más allá de no haber conocido a mis abuelos, porque nací tarde, ¿no? En la familia, nací mucho después. Soy la hija menor de 2 hijos menores, pero bueno, así llegué, tratando de entender un poco qué me pasaba con estas emociones que no podía terminar de procesar, y con estos muertos que no han tenido sepultura, y que uno los viene de alguna manera cargando, ¿no? Los tiene vivos dentro de uno. Bien, Mariana. Sí, ¿qué tal? Buen día, bienvenida Elena a nuestro programa. Me encanta, que es muy interesante todo lo que estás contando, y gracias por tu propia experiencia, porque esto es maravilloso escucharte, todo el trabajo que hiciste con vos misma. Yo pensaba, te quería hacer una pregunta. Es como vos hablas de que esto es una técnica complementaria de la psicología. ¿Cómo se trabaja en lo práctico? ¿Trabajas con encuentros esporádicos? ¿Nos contás un poquito para saber? Bueno, acá se trabaja con el árbol familiar, es decir, que se hace un estudio del árbol. Al consultante se le pide que reúna las fechas de nacimiento, de muerte, los traumas de la familia, las migraciones, todo lo que ha causado dolor. Entonces, lo primero que hacemos es un estudio del árbol transgeneracional. Cuando un paciente viene a decodificar, viene con un determinado síntoma. No es como en la terapia tradicional, que vos venís y me empezás a contar todo lo que te pasa. Vos me decís, tengo ansiedad, tengo miedo, tengo cáncer, qué sé yo, tengo migraña, y nosotros, de acuerdo al síntoma, vamos a ir a buscar el sentido biológico del síntoma. Así que dentro del árbol, muchas veces, viste que a veces uno tiene el nombre de los abuelos, o tiene el nombre de alguna persona fallecida que se pone en homenaje, pero en verdad cuando uno hereda el nombre del otro, en homenaje al otro, también hereda el destino del otro. Hans Schutzenberger decía que somos menos libres de lo que pensamos, porque de alguna manera nuestras respuestas están condicionadas por el cristal con el cual miramos. De acuerdo a cómo nos ha ido en la vida, nosotros tenemos determinada programación. En el caso de, yo soy la persona que yo más conozco, ¿no? Y en quien más trabajé. Pero en el caso, cuando uno hereda este tipo de tristeza, de duelo, de cosas que son inentendibles, de alguna manera hay una sensación de sin salida, de desesperanza por aquello que nos pasó. Las personas nos quedamos a veces fijadas en el pasado, porque hay un exceso de pasado, y cuando, por ejemplo, me llamo Elena en homenaje a mi abuela, que se llamaba Ginda, pero en Argentina le han puesto Doña Elena, y de alguna manera cuando en la familia hablan conmigo, no me ven a mí, están viendo a mi abuela, con lo cual es un poco confuso, porque te dicen, como vos te llamás Elena, como mi mamá, entonces tal cosa. Y eso te va condicionando, uno va heredando creencias, y de acuerdo a las creencias que uno hereda, es como uno se va forjando el destino. Entonces aquí lo que se hace es ir del presente, vamos a ir del síntoma. Suponete que vos tenés una migraña y tenés 40 años, entonces vamos a empezar desde el momento en que a vos se te desencadena el síntoma, en lo que se llama una línea imaginaria de tiempo, a distintas edades para atrás. ¿Por qué? Porque por ciclo...
Bien. Así que vamos de presente al pasado, vamos a liberar las emociones que han quedado bloqueadas, y al cambiar, al liberar estas emociones, lo que se logra es un cambio en la química de nuestro cerebro. Ahora, no solo cambias la emoción, sino que también, de alguna manera, vos le das un recurso al consultante que no tuvo en el momento que pasó el trauma. Haciendo como un cambio de historia. Hacer como un cambio de historia. Suponete que vos eras chiquita y no sé, te quedaste encerrada muchas horas y tuviste mucho tiempo ahí de miedo, de angustia y demás, pero uno en algún momento te va a preguntar, después que vos ya liberaste todas estas emociones bloqueadas, ¿no? Te va a preguntar, bueno, ¿quién querés que te acompañe? Y vos pedís tu papá, tu mamá, tu abuelito, no importa si el otro está vivo o muerto. Para el inconsciente siempre estamos en un momento presente. Entonces, lo que nos pasa siempre va a ser modificado en el presente. Entonces, no cambiamos el pasado, lo que cambiamos es la emoción del pasado. Y al cambiar la emoción del pasado, lo que cambia es nuestra manera de vivenciar el futuro. Por eso, digamos, otra de las formas de intervenir es desde el lugar de la hipnosis y nombrar lo reparador, digamos, y la hipnosis clínica reparadora. La hipnosis clínica reparadora es otra herramienta que tiene que ver con hacer consciente el inconsciente, donde uno también parte desde el síntoma. Acá se trabaja con una inducción hipnótica, es un estado de trance inducido, es una relajación muy profunda. En verdad es un estado focalizado de conciencia. Una vez que vos estás en este estado focalizado, yo recuerdos vinculados con aquello que te sucede. Y muchas veces lo que nos sucede puede estar vinculado o bien con un trauma de nuestra infancia o con un trauma de una vida anterior, porque nosotros somos espíritus haciendo una experiencia humana. En tanto alma somos inmortales y el cuerpo es nuestro envase. Entonces vamos a buscar cuál es la historia que dio origen al síntoma. En este caso no reparamos el pasado, sino que hacemos consciente el pasado de esa otra vida que nos tocó vivir. Bien, Sandra. Consciente este pasado, de algún modo vos vas a tener un aprendizaje. O sea, yo te voy a inducir a que vos vivas una vida pasada para descubrir el origen de algo. Y algo que le pasa a las almas es que muchas veces no se dan cuenta que se han muerto. Esto sucede cuando tenés un accidente trágico o un infarto, muertes inesperadas y repentinas. El alma queda como perdida, como confundida. Entonces, con hipnosis lo que uno hace es que el paciente en esa otra vida vea de qué manera murió, básicamente para que tome conciencia de que ha muerto. Una vez que toma conciencia de esto, se lo acompaña a elevarse, a hablar con un ángel, un guía espiritual, un maestro espiritual, y entonces se le va a preguntar a este maestro espiritual, que lo va a elegir el mismo paciente, ¿no? Porque, bueno, el alma sabe quién es el que te acompaña, ¿de qué te va a servir a vos conocer aquella situación que te tocó vivir en otra encarnación? Después de preguntarle para qué te va a servir, es qué te va a aportar a vos, o sea, qué tenías que haber aprendido vos en esa otra vida. Y después se le pide a ese otro personaje que te dé un consejo a vos para esta vida. Es una toma de conciencia rapidísima. Claro, bien. Elena, muchísimas gracias por
estar acompañándonos y contándonos todo esto, que de alguna manera es una manera muy nueva de terapia o de acompañamiento de cambios en la vida de las personas. Y me preguntaba, en realidad justo estabas contestando una exploración o biodecodificar algún síntoma, alguna dolencia, alguna sensación que estemos somatizando que tenga origen en el pasado, en nuestros pasados. Mira, primero nos da una sanación que es bastante rápida. Nos da alivio. Con el tema de... Yo me formé en hipnosis porque me formé en decodificación y una cosa te va llevando a la otra. Lo que sucedió es que con decodificación, y eso implica todo un trabajo, porque vos ya cuando empezás a ver qué pasó en tu familia, ya empezás a saber que el problema viene de más atrás, que no es tuyo. Lo que sucedió con la hipnosis fue un poco casual, porque yo trabajaba de manera presencial y más bien dedicada a reparar traumas de niñez y de infancia, pero con la pandemia empezó a haber mucha gente en crisis, ¿no? En crisis de ansiedad, miedo, pánico, angustia. Entonces fue la atención de una paciente mía que estaba como en un estado de ansiedad muy elevado, una paciente de psicología, que apareció un domingo en la madrugada así pidiendo auxilio, y yo era un domingo en la madrugada que estaba despierta porque esto nos trastocó nos trastocó todo, ¿no? Sobre todo el sueño. Y entonces fue ver la rapidez con que la hipnosis puede trabajar con una persona en crisis. Es decir, uno tiene un estado de ansiedad y uno lo puede sanar en el momento, porque simplemente, imagínate que si uno se acordara de todo el sufrimiento que tuvo en vidas anteriores, no podría vivir. La memoria, la falta de memoria o el olvido es una bendición para cada uno, si no, no podríamos perdonar, viviríamos llenos de rencor, de odio, de enojo, y el hacer consciente lo inconsciente, que es lo que en verdad hacía el psicoanálisis, o hace el psicoanálisis. A mí en lo personal, con 30 años de terapeuta, me parecía un modo de trabajo muy lento, ¿no? Lento, caro y tedioso. Y esto es básicamente rápido. Bien, y posibilitante. Así que bueno, terminó siendo como una terapia para tiempo de crisis. Bien, bien. ¿Y cómo son estos resultados? ¿Cómo podés, digamos, ir chequeando los resultados a partir de todo este trabajo? Bueno, en el caso de la hipnosis, porque lo ves en la misma consulta, el resultado es que, suponete que vos consultás por ansiedad, ¿no es cierto? Y vas a una determinada situación, tenés determinados recuerdos, visualizas tu muerte, tu guía te da determinados mensajes, y luego de que te da este mensaje vos le preguntás, ¿esto quiere decir que ahora que Rosa conoció la vida de fulanita ya no va a tener más ansiedad? Y este personaje te va a decir si está curada en un 80%, si está curada en un 50%, depende de lo que cada persona genere. Es cierto que la persona va a terminar esta consulta sin ansiedad. Hay instrucciones que son hipnóticas y también hay instrucciones que son post-hipnóticas. Por lo tanto, lo que básicamente le transmitís al otro es que tiene el recurso para buscar dentro de sí esta capacidad de calmarse. Algo que me ha pasado es que inmediatamente o a los 2 días después de esta consulta, donde la persona quedó súper tranquila, contenta y optimista, es que se comunica conmigo y me dice, ¿y ahora qué puedo hacer yo para
tener alguna meditación, entonces te empiezan a pedir otro tipo de recursos. Me vas a preguntar, ¿esto quiere decir que la persona ya no va a tener más ansiedad? Le van a venir otro tipo de miedos, porque la variedad de miedos que uno tiene miedo, además ahora estamos en un estado de alerta máxima, ¿no? Entonces tenemos miedo a salir a la calle, miedo a enfermarnos, miedo a morirnos, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a quedarnos sin dinero, miedo a que se muera alguien. Entonces es posible que no te den automático. De lo que se trata es de poder silenciar la mente. Cuando vos haces una inducción o cuando cuando vos decodificás, silenciás todo ruido de la mente. En el caso de la hipnosis uno va a una vida anterior de uno, pero cuando vas a la decodificación y vas al árbol, no es lo mismo que vos me cuentes que a los 6 años te pasó tal cosa, a que vos vuelvas a tener 6 años y vuelvas a vivir esa emoción. Entonces, es rápido. Bien. Es rápido. En el caso de la decodificación, sigue decantando, porque la toma de conciencia es grande y a lo largo de los meses vos te vas a dar cuenta. Una de las diferencias es la posconsulta. Cuando decodificás que hay una explosión emocional muy fuerte, la persona entra en lo que se llama un estado de cuarentena. No la cuarentena ahora, ¿no? No la que conocemos ahora. No la que sabemos, no la de ahora. Cuarentena mundial. Pero si entras en una cuarentena donde de alguna manera muchos síntomas se te van a intensificar. Todas las enfermedades tienen fases activas y fases de reparación. Entonces el cuerpo entra en fase de reparación. Mientras te reparas, estás medio, un poco cachuzo, ¿no? Porque estás como con dolores, con miedo, inestable, de acuerdo a lo que vayas a ir sanando. Bien, la verdad que sumamente interesante, Elena, estaríamos conversando más y más. Simplemente agradecerte la posibilidad de introducir otra mirada tal vez diferente en la rama de la psicología, que invita a otros recorridos también, más allá de los recorridos quizás tradicionales, para ponerle un nombre. Así que desde ya, Elena, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, por estar en Saludarte, y te mandamos un abrazo virtual muy fuerte. Un abrazo para ustedes tres y muchísimas gracias por invitarme y bueno, un placer haber estado y compartido con ustedes. Gracias, que estés muy bien. ¿Tu Instagram o algo? Porque por si me parece que es importante para que la gente te ubique, ¿no? Sí, yo tengo una página de Facebook. O algo de esto para que puedas decir, ¿no? Sí, yo estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube como Psicología y Decodificación Bioemocional. Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos, un beso. Nos vemos, hasta luego, gracias. Un beso. Bueno, qué interesante, chicas, ¿eh? Sí, totalmente. Y esto que decís vos, no es lo tradicional, entonces es enriquecer otra mirada y desde, que hay otras maneras, ¿no? Muy interesante. Hay otras maneras, hay otras, ella habló de complementar su profesión, que también esto es importante, ¿no? Esta amplitud profesional, de poder integrar los recursos o las técnicas que consideramos apropiadas, que consideramos adecuadas, que consideramos sanadoras para ayudar a los pacientes, a los coaches. Sí, y yo me quedo con esto de que la biodecodificación es una manera de estar encontrando un significado emocional a los síntomas que podemos estar teniendo, si es que en algún momento el plano físico nos pasa factura y nos cuenta cosas que realmente por ahí no podemos estar entendiendo, y nos permite ir a explorar esta historia para hacer en estados más conscientes
algunos cambios que nos permiten cambiar la emocionalidad en el presente. Y que, bueno, nosotros conocemos, Rosa y Mariana, conocemos también los métodos de hipnosis, no solamente clínica, sino también la hipnosis ericksoniana, que son tan posibilitantes a la hora de estar generando cambios desde un lugar de mucho protagonismo del consultante y desde el lugar del aprendizaje y la apertura a estar en presencia con lo que nos está pasando y con las posibilidades que tenemos de ir hacia lugares que nos sean más funcionales, ¿no? Bien. Así que quedo con eso.